Bueno, muy buenas tardes. Para poder resolver triángulos rectángulos en problemas aplicados a la vida real, lo primero que necesitamos recordar son los conceptos de triángulos rectángulos básicos para de un problema poder extractar la información. Vamos a dibujar este que sería nuestro triángulo rectángulo. En un problema de la vida real puede ser que tengamos un árbol, por ejemplo, que proyecta una sombra, una antena que está sostenida por un cable, un faro que divisa un barco a una distancia, un avión que pretende aterrizar en una pista. En fin, son varios los modelos de ejercicios que se pueden realizar. Algunos resultan con triángulos dobles o sencillos. En este caso, vamos a empezar por explicar el triángulo sencillo, en el que obviamente tenemos un ángulo recto de 90 grados. Podemos identificar una hipotenusa y los dos catetos que son los que me forman el ángulo recto. Lo primero que nosotros reconocemos en un triángulo rectángulo con sus lados, si el problema nos entrega dos de sus lados, pues obviamente podemos aplicar Pitágoras. Recordemos un poquito el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Al hacer un proceso de despeje, la potencia de h la pasamos al otro lado a convertida en raíz, de manera que la hipotenusa h es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora, si lo que necesitamos averiguar, los datos que nos entregan, es la hipotenusa y uno de sus catetos, y necesitamos averiguar el otro, vamos a suponer que necesitamos averiguar el cateto A, pues es muy sencillo que la B debe pasar a restar. Por consiguiente, siempre que averiguamos cualquiera de los dos catetos, nos va a quedar que un cateto desconocido elevado al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido elevado al cuadrado. Y al hacer el respectivo despeje nos queda que A es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos b al cuadrado. Ahora, no siempre los datos que nos entregan para resolver los triángulos rectángulos son tan sencillos como para resolverlos con Pitágoras. Muchas veces nos entregan el ángulo formado, bien sea con la vertical, que pudiera ser este ángulo en la parte superior, o nos entregan el ángulo que se forma con la horizontal, el inferior. Vamos a suponer que en este caso nos han entregado el ángulo que se forma con la horizontal. Entonces, en estos casos se resuelve mediante las razones trigonométricas. Observemos entonces las 6 razones trigonométricas que se forman acá. Hagamos un recorderis bien rápido. El seno de alfa está dado entonces por el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Usando las letras sería b sobre h. El coseno sería el cateto adyacente, en este caso que es a, el que ayuda a formar el ángulo, dividido en la hipotenusa. La tangente entonces va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, b sobre a. La secante de alfa va a ser el opuesto al coseno, quiere decir que es igual a h sobre a. La cosecante es el opuesto a seno, quiere decir que es h sobre b. Y la cotangente es el opuesto a la tangente, quiere decir que es a sobre b. Es importante tener presente estas cositas si queremos resolver algún problema de triángulos rectángulos. Bueno, ¿qué ocurre entonces cuando tenemos un triángulo rectángulo y necesitamos aplicar los conceptos trigonométricos que vimos en la diapositiva anterior? Debemos recordar
que debemos aplicar estas razones trigonométricas. Vamos entonces a mirar los diferentes casos que se nos van a presentar. Bueno, primero, vamos entonces a mirar qué ocurre cuando conocemos el cateto opuesto y obviamente el ángulo alfa. Si nos piden averiguar el cateto adyacente, debemos trabajar con la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la tangente de alfa es la que nos relaciona el cateto opuesto y el adyacente. Entonces, en este caso, nos entregan el dato de B, nos entregan el dato de alfa y tenemos que averiguar A. Para este caso, entonces, de la ecuación de la tangente de alfa, la razón trigonométrica de alfa nos dice que si queremos despejar la A que está dividiendo, la pasamos al otro lado del igual a multiplicar a la tangente. Y la tangente que ahora multiplica, la pasamos a dividir. De manera que alfa va a ser igual a B dividido tangente de alfa. Vamos a mirar qué ocurre si nos entregan los mismos datos, cateto opuesto y el ángulo alfa, pero lo que nos piden averiguar es la hipotenusa. Por ejemplo, en un caso en que nos pidan averiguar un cable que sostiene a una torre. En ese caso, para averiguar la hipotenusa, aplicamos seno, porque seno es la razón trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Sabemos que esta es la relación y lo mismo que hicimos en la ecuación anterior, la hipotenusa sube a multiplicar al otro lado del igual y el seno de alfa baja a dividir. De manera que la hipotenusa se despeja diciendo que es igual a B, o sea, el cateto opuesto, dividido en seno de alfa. Vamos con otro caso. ¿Qué ocurre cuando nos dan más bien el dato conocido de cateto adyacente, o sea, de A? En ese caso, los dos desconocidos van a ser el opuesto y la hipotenusa. Entonces, para averiguar el cateto opuesto, el B, lo mismo volvemos a trabajar con tangente de alfa, porque tangente de alfa es la que nos relaciona los dos catetos. En este caso, al despejar B, que es la incógnita, simplemente la A, que es el dato conocido, lo pasamos a multiplicar a la tangente de alfa, que es otro dato conocido. Y así podemos hallar el cateto opuesto. Con la hipotenusa ocurre algo similar, pero ya sabemos que en este caso la razón trigonométrica que vamos a aplicar es coseno de alfa, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en este caso, para despejar la hipotenusa, la pasamos al otro lado del igual a multiplicar y coseno lo pasamos a dividir. De manera que la hipotenusa nos queda igual a cateto adyacente dividido en coseno de alfa. Bueno, solo nos resta el caso en el que el dato conocido es la hipotenusa. Y más bien nos están preguntando o nos pueden preguntar por los otros dos catetos. Entonces, si conocemos la hipotenusa y necesitamos averiguar el cateto opuesto, pues debemos trabajar con la función seno de alfa, ya que seno es la que me relaciona el opuesto con la hipotenusa. Para despejar B, lo único que tengo que hacer es enviar la hipotenusa a multiplicar a seno, de manera que me queda que B es igual a hipotenusa por seno de alfa. En el caso de que lo que me pidan es el cateto adyacente, en este caso trabajo con coseno de alfa, que ya sabemos que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y hacemos lo mismo, para despejar el cateto adyacente a, lo que hacemos es enviar la hipotenusa que está dividiendo, la enviamos al otro lado a multiplicar. Y decimos entonces que A es igual a H por coseno de alfa. Y estas serían las fórmulas básicas para aplicar en cualquiera de los casos.
Bueno, en algunos problemas de la vida real se plantean unos problemas un poco más complejos. En algunas oportunidades se presentan dos triángulos rectángulos con los cuales debemos resolver el respectivo problema. Miremos el siguiente enunciado con la respectiva gráfica que lo ilustra. Desde el lugar donde me encuentro, la visual de la torre forma un ángulo de 32 grados con la horizontal, pero si me acerco 15 metros hacia la base de la torre, el ángulo ya es de 50 grados. Con esos datos, averiguar cuál es la altura de la torre. Este sería la imagen que describe el problema con la ilustración de la torre. Estas imágenes, estos gráficos, debemos traducirlos a triángulos rectángulos que sean de fácil manejo. Por ejemplo, en la primera posición podemos identificar que con la vertical de la torre y la horizontal del piso podemos dibujar un triángulo grande en color rojo. Cuando el observador está en la segunda posición, observemos que se puede dibujar un triángulo más pequeño en color azul. Si colocamos todos los datos con los que disponemos para resolver el problema, podemos entonces identificar primero la altura de la torre con una letra A. Podemos identificar los dos ángulos de trabajo en la primera posición de observación 32 grados, en la segunda posición 50, la distancia entre el vértice del primer triángulo con respecto al segundo son 15 metros, una distancia desde el segundo punto de observación a la base de la torre que es desconocida y la vamos a llamar X. Por lo tanto, la base del triángulo grande será una distancia 15 más X. Con esos datos ya podemos empezar a plantear nuestras ecuaciones para resolver el problema. Bueno, para la primera ecuación del triángulo grande, observamos que los datos que intervienen son el cateto opuesto, que es la altura de la torre A, y el cateto adyacente, que es la base de ese triángulo, que es la distancia 15 más X. De manera que podemos plantear que tangente de 32 para ese triángulo es igual a cateto opuesto, que es A, dividido en la expresión 15 más X. Si de esta ecuación despejamos la letra A, la expresión 15 más X que está dividiendo la podemos pasar entonces a multiplicar a la tangente. Nos queda entonces que A es igual a 15 más X que multiplica a tangente de 32. De igual manera, la segunda ecuación para el triángulo pequeño azul la podemos plantear como que la tangente de 50 grados es igual al cateto opuesto, que es A, dividido en el cateto adyacente, que es X. De acá podemos despejar también la letra A y pasamos la X a multiplicar a tangente de 50 grados. De manera que nos queda que A es igual a X por tangente de 50. Ya tenemos las dos ecuaciones, ambas expresadas en función de la letra A, que es la altura de la torre. Aquí ya podemos decir que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas, la letra A y la letra X. Como hicimos un despeje de la letra A, podemos aplicar para resolver este sistema el método de igualación, aunque sabemos que también se puede utilizar sustitución, se puede utilizar el de reducción o eliminación, determinantes, etc. Entonces, igualando la letra A de la primera ecuación con el de la segunda. Entonces, la A de la primera nos da 15 más X, esa expresión multiplicado por tangente de 32. Esa es la primera expresión que tenemos acá y la igualamos con la segunda, que es X por tangente de 50.
En estas dos ecuaciones entonces realizamos primero la multiplicación de la tangente de 32 por este binomio, de manera que nos queda 15 por tangente de 32 más x por tangente de 32. Todo eso es igual a x por tangente de 50. Vamos a dejar las incógnitas a un solo lado de la ecuación, de manera que esta x por tangente de 32 que tiene signo positivo la vamos a pasar al otro lado de la igualdad con signo negativo, de manera que nos queda 15 por tangente de 32 igual a x por tangente de 50 menos x por tangente de 32. Aquí ya podemos aplicar una factorización, un factor común. Podemos decir que la x, que es factor común de tangente de 50 menos tangente de 32, nos queda igual a 15 por tangente de 32. Despejando entonces la x, podemos decir que la expresión de esta resta, tangente de 50 menos tangente de 32, que está multiplicando a la x, pasaría a dividir a la otra expresión que está al otro lado de la igualdad. Nos queda que x es igual a 15 por tangente de 32 dividido en la diferencia de tangente de 50 menos tangente de 32. Todos estos datos que están acá son valores conocidos que se pueden calcular, obviamente con ayuda de la calculadora. Esto nos entrega un resultado y nos dice que x es igual a 16,53 metros aproximadamente. Ahora, si ya conocimos el valor de una de las variables, podemos reemplazarla para hallar el de la otra. El caso más fácil sería reemplazar la x en la segunda ecuación, que es la más sencilla. Reemplazando la x aquí ya podemos decir entonces que a es igual a 16,53 por tangente de 50. Y alimentando estos datos en la calculadora, podemos decir que la A es aproximadamente igual a 19,7 metros. Este sería el valor de la altura de la torre. La mayoría de los problemas utilizan un sistema similar en el que hay que recordar que van a aparecer casi siempre sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo cual se les solicita a los estudiantes revisar estos conceptos de su grado noveno, solución de sistemas de ecuaciones de 2 por 2.